Constitución, Manuel, y la pregunta de en qué punto estamos respecto a esto que fue primero el proceso de instauración de una constituyente que fue definida con un marco legal establecido para que hubiera un cuerpo que discutiera y legislara en torno a una nueva constitución que surgió y que nació y que ahí está. Pero luego viene todo este proceso de impugnaciones y de recursos que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra precisamente de esta constitución, y bueno, de eso hemos hablado ampliamente contigo y con otros actores de esta historia, pero es importante hacer un alto en el camino para saber en qué va el asunto de la constitución. Buenos días, Manuel, gracias por estar aquí, doctor. Te escuchamos esta mañana, como te imaginarás, pues estamos con la interrogante de qué va a pasar con esta primera Carta Magna para la Ciudad de México. Bienvenido nuevamente, buenos días. Muy buenos días, Carmen, como siempre a sus órdenes y de su audiencia. Efectivamente, ha avanzado el tema de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron 4 entes públicos. Ya se asignó a un ministro ponente, que es Javier Lainez, y en este momento está preparando justamente en su ponencia el proyecto que turnará a todas las ministras y ministros para que puedan deliberar y también tomar una decisión respecto a esas acciones de inconstitucionalidad. El día de ayer presentamos ya nuestra respuesta en tiempo y forma a 3 controversias constitucionales promovidas por el Tribunal Superior de Justicia, por la Presidencia de la República y el Senado también de la República. Estas controversias versan cuando se dice que hay una invasión de competencias entre un ente y otro. En el caso se dice que hubo una invasión de competencias de la Asamblea Constituyente por otros poderes que la Asamblea no tenía facultades para legislar en ciertas materias. Lo que nosotros hemos contestado de manera muy puntual es que la Ciudad de México, y en este caso la Asamblea Constituyente, sí tiene atribuciones para legislar, por ejemplo, en materia del agua. Aun cuando es una materia concurrente, lo que se hizo, bueno, pues es también tener los parámetros del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se expresa este derecho al agua como un derecho humano, en donde también se señala que es inconstitucional o que no hay un esquema de atribución, porque se establece en la Constitución que el derecho al agua en la Ciudad de México debe de tener pues esta calidad óptima para las y los capitalinos, cosa que, bueno, pues es básico para ello y no se rebasa en ningún esquema pues estas atribuciones. Otro ejemplo es lo que se refiere a los migrantes. Como todos saben, pues la Ciudad de México es una ciudad de tránsito y en ese esquema se establece que las personas que transiten o que ingresen a nuestra ciudad pues son sujetas de todos los derechos que establece nuestra Constitución, que se protejan, que se garanticen, con base también en lo que establece nuestro artículo 1 de la Constitución Federal, en donde exige que todas las autoridades de todos los ámbitos de competencia tenemos la obligación de proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, creo que son temas en donde francamente no hay ningún dolo, ni mucho menos alguna intencionalidad de ir por encima de lo que establece la Constitución Federal. Hay un conjunto de preguntas sobre quién debería responder ante la Corte frente a estos recursos que han presentado varias instancias públicas, empezando por la Presidencia, por la Consejería Jurídica de la Presidencia y otras instancias públicas. ¿Dónde estarían, Manuel, doctor Granados, los puntos de coincidencia, si es que los hay, entre todos aquellos que han promovido algo en contra de la Constitución, además de rebasar los ámbitos de competencia? Bueno, por lo que hace al Tribunal Superior de Justicia, pues es justo en esta parte de la ciudadanización, en la integración del propio tribunal para la elección de sus consejeros que forman la judicatura local, en donde se plantea un consejo judicial ciudadano, en donde este consejo ciudadano determina una terna que presente a la Asamblea Legislativa y sea este órgano legislativo el que elija a los integrantes del consejo. Esto, pues es lo que plantea esencialmente el Tribunal Superior de Justicia, la duración del cargo del presidente, que se establece por el constituyente que sea de 1 año. La Constitución Federal no establece en ningún marco que haya una exigencia de que sea la temporalidad de 3, de 4, de 5 años, o sea, la deja abierta justamente a la soberanía de las entidades federativas.
Y bueno, esto es lo que también se propone, que dicen hay una invasión de competencias, cuando la Constitución Federal no establece esos límites. Por otro lado, lo que tiene que ver con las controversias del Senado de la República y la Presidencia de la República son muy similares, son con temas incluso que ya resolvieron el Congreso Federal. Pongo otro ejemplo, el uso médico y terapéutico de la cannabis. La propia Constitución local señala en un artículo transitorio esta posibilidad de que este tema entrará en vigor una vez que sean aprobadas las reformas federales en la materia. Y como ustedes y la audiencia ya sabe, bueno, pues el Congreso Federal ya lo aprobó, por tanto no estamos tampoco invadiendo ninguna esfera de competencia en este orden o en esta materia. Y bueno, eso hace que nosotros estemos muy atentos en estas respuestas, en esta contestación. Y por otro lado, atendiendo también al cuestionamiento, está pendiente un recurso de reclamación por parte de las y los constituyentes para que hagan también la defensa de cada uno de los artículos de la Constitución. Este recurso de reclamación quiere decir que los constituyentes tengan la posibilidad de asistir a este juicio para su defensa, porque no fueron llamados. Quien asume, de acuerdo al propio criterio de la Corte, por analogía, esta defensa es la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa tiene un origen y un funcionamiento distinto al que tuvo o al que tiene la Asamblea Constituyente. En esta parte, doctor Granados, ¿qué es lo que se supone podría ocurrir? Que la propia Suprema Corte de Justicia, el ministro ponente, rectifique. ¿Eso es factible? ¿Eso es viable? ¿Rectifique respecto a quién determina que va a defender la Constitución o a responder en este ámbito? No tengo idea si eso pueda ser posible, que el ministro ponente pueda rectificar y decir no es la Asamblea Legislativa, sino la Asamblea Constituyente, que pues el ministro da por concluida. Este recurso de reclamación tiene una respuesta distinta porque ha sido turnado a otra área. Lo que el ministro ponente tiene es la acumulación de las acciones de inconstitucionalidad, que son 4, y las 3 controversias que se contestaron ayer. Todavía no tenemos hasta este momento alguna asignación de ministro o ministro que vaya a llevar a cabo pues el análisis y estudio. Pero lo que hace la reclamación, es decir, se tendrá que turnar a una sala de la propia Corte que determine en su caso si hay razón de lo que establece el constituyente para que sean llamados a juicio. Si el recurso de reclamación es procedente y se reconoce a la Asamblea Constituyente con interés jurídico, podrán ser llamados también para la defensa de cada uno de los artículos de la Constitución. Pues seguiremos de cerca este proceso, doctor Granados. Gracias por contarnos y por informar, además que están ya presentados estos recursos, estas respuestas ante la Suprema Corte de Justicia. Seguiremos de cerca el proceso. ¿Tiene idea cuánto puede durar? Sé que no hay tiempos establecidos así tan dramáticamente, pero ¿cuánto puede durar una revisión en un ojo aproximado de este tema para saber si la Constitución en nuestro país, en la Ciudad de México, se mantiene en sus términos, si puede ser modificada, etcétera? Sé que es el meollo del asunto y que no hay manera de saber en qué va a terminar, pero un proceso así, no sé si tenga antecedente, no sé si esto puede ser un tema razonablemente rápido o entremos en una fase de larga duración para el análisis de la Corte. Bueno, en una primera entrevista que tuve con el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, justamente hacíamos este señalamiento por la materia electoral, toda vez de que estamos próximos a un proceso y las leyes electorales locales deben de ajustarse a la Constitución de la ciudad. Hemos dicho que la Asamblea Legislativa debe continuar con su proceso de reformabilidad local para el proceso del 2018, y el señor ministro presidente decía que justo la Corte tendría como posibilidad darle celeridad a este análisis para que quizá en un mes y medio más pudiera estar listo el proyecto por parte del ministro Lainez, que se ha turnado al resto de los ministros, que tengamos nosotros la posibilidad de asistir a argumentar en favor de la Constitución. Hemos solicitado también que sean audiencias públicas para que todos los que participaron puedan tener esta posibilidad y que ello, bueno, pues determine que esta solución sea lo más pronto posible para no afectar el proceso electoral del próximo año. Incluso el ministro decía que ya había
precedentes en donde la propia Corte podía tomar la decisión de ampliar los plazos para poder tener una legislación electoral acorde a lo que en su momento resuelva nuestro máximo órgano judicial. Pues estaremos en contacto, doctor Granados. Gracias por tomarme la llamada este día. Buenos días. Como hasta siempre, la próxima. Carmen, a sus órdenes y de su audiencia. Gracias y buenos días al consejero jurídico de la Ciudad de México con este tema que, bueno, vamos a ver en qué termina.